Les habla su amigo y servidor Lyndon Rubián Cerón, misionero a las naciones. Es un gusto para mí a través de este medio, a través de este canal, su canal La Puerta Abierta, poder saludarles en las naciones de toda América Latina, comenzando desde México hasta la Patagonia y a los hermanos allá en Estados Unidos también, en Canadá. Y la gente que de alguna manera accede a este video y a este canal a través de YouTube y a través de los medios que Dios permite que llegue. En Europa también, allá los amigos de Madrid, de todo el norte de España y del sur de España y especialmente de Villaverde Bajo, allá en Madrid, Villaverde Alto también. Así que es un gusto saludarles también a los hermanos de México, los hermanos de Argentina, muy especialmente el pastor Roberto Molina, allá en México también a los pastores del DF, de Tabasco, de Veracruz, de todos esos lugares que Dios me ha permitido compartir y ministrar. Un saludo cordial también a los hermanos del Perú y a cada uno de los hermanos de Colombia, de toda América del Sur, de Ecuador, de Bolivia, del Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Argentina y aquí en Chile. Y aquí en Chile, hermanos de Aviva Chile y de la Iglesia Cuatro Álamos, allá en Maipú, en Santiago, Pastora Rosa Guevara. Es un gusto saludar a todos los hermanos. Les saluda su amigo y servidor Lyndon Rubián Cerón, a través de su canal La Puerta Abierta y a través de este tiempo especial. Estamos en tiempo de otoño y un día especial que nos regala hoy. Para meditar en la palabra de Dios, para meditar en lo que Dios tiene a través de su palabra, su Espíritu Santo quiere ministrar a su vida hoy. Este tema de junio, este mes de junio, he sentido en mi corazón compartir la palabra de fe. O sea que el tema de este mes es la fe. Y hoy vamos a hablar de un hombre especial de fe, de uno de los ejemplos de fe grandes y gloriosos. La Biblia está lleno de héroes de la fe. Y uno de los héroes de la fe que hoy compartimos, el apóstol Pablo, allá se relata un hecho que él vivió de fe en Hechos capítulo 27, versículo 13 en adelante. Todo el capítulo habla de ese evento, un huracán que azotó a la barca donde el apóstol Pablo iba, el barco, la galera donde iba el apóstol Pablo rumbo a Roma durante 14 días. Y nos da un ejemplo de un hombre de fe, por eso le he puesto por título a este mensaje, un conquistador de tormentas. Vamos a ver cuáles son las características de un hombre, de una mujer que soporta y conquista tormentas, vence las tormentas. ¿Cuántos quisieran tener la fe de un vencedor de tormentas, de un conquistador de tormentas? Y vamos a hablar de las características de este hombre de Dios, el apóstol Pablo. ¿Por qué pudo soportar semejante tormenta llamada Euroclidón? Y vamos a la palabra en Hechos capítulo 27, versículo 13. Dice lo siguiente de esta manera en el nombre de Jesús. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo ponerla a proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usamos de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de anhelcirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a aligerar la nave. Y al tercer día, con nuestras propias fuerzas, manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora y en este tiempo, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, de disfrutar de este día especial que nos regala, este día soleado en medio otoño aquí en Chile, en el sur del mundo, pero que es un regalo de Dios porque tú, Señor, nos permite la vida y nos permite disfrutar de este día especial. Queremos, Dios mío, en esta hora meditar en tu palabra para bendecir nuestras vidas. Bendícenos a través de tu palabra en esta hora, Espíritu de Dios, y ministra nuestros corazones. Fortalece nuestra fe, nuestro carácter y nuestro conocimiento, revelación de ti. Hoy, Señor, revélanos tu palabra de una manera especial para bendecir y ministrar nuestras vidas, Señor. Toma el control de este tiempo bajo la dirección tuya, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre bueno, te damos gracias por este día, ocasión y oportunidad, en el nombre de Jesús.
Amén. Pues sí, mis amigos, el contexto de esta historia habla de que el apóstol Pablo iba como prisionero rumbo a Roma. Dios le ha prometido llevarlo a Roma y dar testimonio a los reyes, a los oficiales, a los grandes personajes del imperio romano. Dios le da una palabra profética a Pablo, y Pablo obviamente tenía claridad de que Dios lo iba a llevar a Roma, de que no importara la forma o las circunstancias o los medios, Dios iría a cumplir su palabra. Porque ese es algo que tenía este hombre de Dios, y los hombres de Dios tenemos claridad de que lo que Dios dice se cumple, que Dios hará y cumplirá su voluntad de la forma que menos esperamos, y que Dios usa cualquier circunstancia y le saca provecho para bendición. O sea, todo lo que sucede en la vida de un hombre de Dios, todo lo que sucede en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, tiene propósito. Todo lo que sucede siempre Dios lo usa para bien y le saca provecho. O sea, Dios es el mejor negociante, el mejor empresario, el mejor Él aprovecha de la mejor manera las circunstancias de la vida, por difícil que parezcan. Así de que no importa la situación que estés pasando, no importa la situación que estés enfrentando, Dios hará que esa situación que tú estás viviendo, que tú estás pasando, atravesando, Dios hará que esa situación que tú estás viviendo para provecho de su vida, para provecho de su reino, para cumplir su voluntad y su propósito. Por eso es importante entender, no importa las circunstancias que el apóstol Pablo iba enfrentando, igual iba a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarlo a Roma y dar testimonio de la fe en Jesucristo y del Evangelio, y extender su reino en Roma. Por eso finalmente se cumplió, pero pasó un percance. A través del proceso de llevarlo a Roma hubo un percance, hubo una situación. ¿Cuál fue? Pues sencillamente que iban rumbo a Roma y se levantó una tempestad. Quizás era etapa de tiempo o temporada de tempestades. Hay temporada de tempestades, hay temporada de tormentas, hay temporada de ciclones. Así vemos en el Mar Caribe, hay temporada de huracanes. Pues este era un huracán. Y cuando hablamos de... Hay cosas bien claras, que cuando hablamos de asuntos atmosféricos, de asuntos del clima, de acuerdo a los meteorólogos, han clasificado las tormentas de diferentes categorías, de acuerdo a su crudeza, de acuerdo a su dureza, de acuerdo a las inclemencias que eso trae. Algunas le llaman una tormenta tropical, le llaman también un ciclón, le llaman un huracán, y tiene otros medios. Y de acuerdo a la gravedad, y parece ser que lo que más fuerte y más duro es el huracán. Pues este era un huracán, o sea, era una gran tempestad, una gran tormenta que durante 14 días los azotó. Imagínense, 14 días a la deriva en el mar. Ya conocemos la historia, hemos leído que los azotó esta tormenta. Pablo les aconseja que se queden un tiempo para invernar allí y pasar la tormenta, pero no le hacen caso. A pesar de que Pablo no era un hombre de mar, no era un marino, sin embargo, con la sabiduría que Dios da, y da un consejo que a la final era el acertado. Sin embargo, pues obviamente no le dan crédito a Pablo, porque no era un hombre de mar. Le da más crédito al piloto, al capitán de la nave, al dueño de la nave, y sencillamente van rumbo a la tormenta. ¿Sabe que en la vida me he dado cuenta? Hay tormentas que son espontáneas, o sea, de ellas no tenemos la culpa, de ellas no podemos evitarlas, no podemos eludirlas, no podemos esquivarlas. Hay tormentas en la vida que son circunstanciales, aparecen, pero hay tormentas que son provocadas y hay tormentas que son buscadas. En este caso, estos hombres provocaron y buscaron la tormenta. ¿Por qué? Porque Pablo les aconseja que no zarpen, que esperen unos días hasta que pase el mal clima. Sin embargo, había quizás afán, preocupación, había prisa por llegar a Roma, y sencillamente el encargado de los presos, el encargado de la nave, decide zarpar rumbo a una tormenta. O sea que ellos buscaron la tormenta, ellos se fueron rumbo a la tormenta. Sin embargo, obviamente que está allí el hombre de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué pensaría Pablo? ¿Cómo se sentiría Pablo en medio de esa tormenta? A pesar de que tenía una promesa, a pesar de que tenía la promesa que iba a llegar a Roma, a pesar de que tenía la promesa profética de que un día estaría en Roma predicando el Evangelio, extendiendo el reino. Entonces, obviamente que llegan esas preguntas. Y obviamente que aunque seamos hombres de Dios, aunque Pablo era un hombre de Dios, sencillamente tuvo un momento de preocupación. Es normal. Hubo preocupación, hubo angustia, hubo temor, hubo aflicción, hubo dudas, hubo confusión. ¿Por qué? Porque está enfrentando una tormenta dura, terrible, porque termina
no pareciendo ni el sol ni la estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense, él se incluye, o sea que ya era tan difícil la situación, era tan difícil el clima, tan difícil el huracán, la tormenta, que ellos de un momento a otro tuvieron temor, incluyendo el hombre de Dios. Eso quiere decir que incluso los hombres de Dios a veces nos aflige la situación, las circunstancias de tal manera que llega hasta confundirnos, aunque seamos hombres de fe, aunque tengamos palabra profética, aunque creamos en el propósito de Dios, aunque creamos en la palabra de Dios. Sin embargo, hay momentos que las circunstancias nos asaltan y nos asalta la duda, nos asalta la preocupación, nos asalta el temor. Somos seres humanos falibles, llenos de emociones, es normal. Pero, sin embargo, allí Dios demuestra algo, que en medio de la circunstancia, por difícil que sea, Pablo tenía una palabra profética. Pablo tenía un propósito de parte de Dios. Pablo sabía que Dios cumpliría su palabra. Aunque a veces llega la duda, somos conscientes de lo que Dios nos ha hecho. Somos conscientes de la palabra. Somos conscientes de las promesas de Dios. Somos conscientes de lo que Dios dice y nos ha dicho. Y somos conscientes del propósito de Dios. Sin embargo, a veces las circunstancias como que nos hacen tambalear, como que nos hacen sacudir, como que de alguna manera sentimos que las fuerzas nos faltan, que la fe empieza a desfallecer, que la fe empieza a decaer, a disminuir ante las circunstancias. Sin embargo, hay que sostenerse. ¿Por qué? Porque hay una palabra. Pablo tenía una palabra y esa palabra se iba a cumplir. Dios no iba a dejar caer su palabra. Dios no cambia de planes. Pablo sabía que Dios no cambia de planes. Y para todos estos hombres dice que ya habían perdido la esperanza de salvarnos. Bien importante es entender. La gente se dejó llevar por la corriente. Llegó un momento en que la tormenta era tan fuerte, la circunstancia era tan fuerte, que todos, incluyendo todos los directivos, el capitán y todo, soltaron anclas, soltaron las velas y se dejaron llevar por la tormenta, por la brisa. O sea, perdieron toda esperanza. Ya estaban, como decimos, a la suerte. Sin embargo, en esa circunstancia, el apóstol Pablo en el versículo 21 dice, Hechos 27, 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zapar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y gran pérdida. En algún momento Pablo les aconsejó que se quedaran en Creta, que invernaran allí en Creta, porque él presumía o él sentía, de alguna manera el Espíritu estaba diciendo que iban a recibir una gran situación. Pero Pablo obviamente que no manejaba la nave, no estaba al mando, eso iba como preso, iba allí como reo. Por lo tanto no tenía ni voz ni voto. No le dieron crédito. Sin embargo, aquí él se pone de pie, él sufre las consecuencias de las decisiones del capitán, las decisiones del patrón de la nave. A veces las decisiones de otros nos afectan, a veces las decisiones de otros al cual estamos bajo cuidado, bajo dirección o bajo cobertura nos van a afectar. Sin embargo, Pablo en esa circunstancia se levanta para hablarles. Pablo mira el ambiente difícil, la gente sin esperanza, la gente abandonada, la gente sin fuerzas, la gente decepcionada, angustiada, la gente de alguna manera sin ningún tipo de esperanza, ya solamente esperando la muerte, esperando ahogarse, esperando el naufragio. Se pone de pie y le dice, mire, si me hubieran puesto atención, no estaríamos pasando por esto. Bien importante es eso, el hombre de Dios da consejos. El hombre de Dios de alguna manera siempre se caracteriza porque tiene una palabra de parte de Dios, tiene una palabra direccional. Y Pablo les dice, como ya hacía mucho tiempo que no comíamos, dice, se para en medio de la multitud, dice, había cierto por ciento varones haberme oído para no zapar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y gran pérdida. Pablo toma la voz, toma autoridad, toma consejo y toma la voz para hablarles. Y el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Parece un chiste lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. El siervo de Dios está diciendo, os exhorto a tener buen ánimo. En otras palabras, ¿cómo va a tener un ánimo en semejante situación? ¿Qué ánimo va a tener en semejante huracán, en semejante tormenta? ¿Qué ánimo va a tener en semejante circunstancia? Sin embargo, el hombre de Dios no pierde el ánimo. ¿Sabe qué? Una de las cosas que caracterizan a un hombre de fe, una mujer de fe, es que no importa lo que esté pasando, no pierde el ánimo, no pierde la esperanza, no pierde la confianza. Sin embargo, en cualquier circunstancia, siempre tiene una palabra de ánimo, tiene una palabra de fe, tiene una palabra de esperanza, tiene una palabra de ánimo, de esperanza y de fe.
este hombre de Dios se para y dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo. Parecía ser un chiste. ¿Por qué? Porque en semejante circunstancia, en semejante huracán, ¿quién va a tener buen ánimo? ¿Quién va a tener el ánimo en medio de una tempestad? Imposible. Sin embargo, es importante entender que el hombre de Dios no pierde el ánimo, así sea en las peores circunstancias. Aquella persona que de alguna manera tiene fe en Cristo, tiene fe en la palabra de Dios, tiene fe en las promesas de Dios, tiene palabra de Dios en su mente y corazón. No importa la circunstancia que enfrente, no importa la circunstancia que esté enfrentando, siempre tiene una palabra de ánimo, siempre. Por eso los hombres de Dios son buenos hablar con ellos. ¿Por qué? Porque tienen ánimo, no importan las circunstancias. Por eso es importante, si usted y yo estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, vayamos a escuchar un hombre de Dios, vayamos a escuchar una mujer de Dios, porque como más seguro es que uno sale de ahí animado, sale ahí con esperanza, sale ahí con fuerza, sale ahí con otra forma de ver la vida. Por eso el apóstol Pablo tiene el valor de decirle, tengamos buen ánimo, no importa que estamos en medio de un huracán, no importa que estamos en medio de una gran tormenta, no importa, tengamos buen ánimo. Ahora dice el apóstol Pablo, tenga buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Qué bueno es entender. Él les exhorta, pero les dice, les da una palabra profética. El ánimo de Pablo no venía del optimismo, no venía de la buena vibra, de la buena onda, no vivía quizás de la sola experiencia. Pablo tenía un ánimo, ¿por qué? Porque tenía palabra de Dios. Porque Dios ya le había dado una palabra. Qué bueno es entender ese principio. Dios le dio palabra, lo visitó un ángel, dice la palabra. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mire, el ánimo de Pablo dependía de lo que Dios dice. Por eso el hombre de Dios tiene ánimo en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios dice. Porque recibe palabra de Dios. Porque cuando está en situación crítica, cuando está en circunstancias difíciles, busca el ánimo en Dios. Busca el ánimo en la presencia de Dios. Busca el ánimo en la oración, en la palabra. Busca el ánimo que viene de lo alto. Ese ánimo que viene del Dios eterno. Por eso es importante entender. Hay momentos difíciles. Claro, para todos hay momentos difíciles. Para todos hay circunstancias. Para todos hay tormentas. Pero para el hombre de Dios no pierde el ánimo. ¿Por qué? Porque cuando está desanimado, cuando el ánimo decae, cuando la alegría, la tranquilidad y la paz decae, va a la presencia de Dios para recibir ánimo, para recibir paz, para recibir fortaleza, para recibir dirección de Dios, para recibir una palabra de Dios. Por eso es importante, aquí viene el caso. Pablo les anima, pero no viene su ánimo del entusiasmo, no viene del optimismo que él tiene, no viene ni quizás de la experiencia que él tiene. Su ánimo viene de lo que Dios le dijo. Su ánimo viene de la presencia de Dios. Su ánimo viene de la palabra que Dios le da. ¿Y cuál fue la palabra? Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. O sea, vamos a perder la nave, se va a perder el barco. Claro, en toda circunstancia, en toda tormenta, algo se pierde. En todo problema de la vida, algo se pierde. Es normal. Y a veces las cosas materiales se pierden. Normal que a veces ganamos y a veces perdemos. Y en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, perdemos. Aquí en Chile ha habido terremotos y todo el mundo pierde. Pero sin embargo son cosas materiales. Lo importante, Pablo dice, pero no vamos a perder la vida. O sea, en otras palabras, se puede perder todas las cosas, pero vamos a conservar la vida. Se va a perder el barco, se va a perder la nave, pero no vamos a morir. ¿Sabe qué es importante? Pablo les aclara, no se angustien. Se va a perder esto material, se va a perder esto físico, se va a perder el barco, se va a perder, la nave se va a perder, pero vamos a ser salvos, ninguno se va a morir. Y esa palabra anima, claro, en medio de las tormentas siempre se pierde algo, en medio de los problemas siempre se pierde algo. En el caso mío, hablemos, mi hijo tuvo un accidente en enero, en moto, juntamente con mi hija, y ciertamente estuvieron en riesgo vital. Sobre todo mi hija, tuvieron fracturas, tuvieron muchas cosas graves. Sin embargo, preservaron la vida y Dios les preservó la vida y fueron levantados y están sanos y salvos, gracias a Dios. Pero mi hijo perdió la moto. La moto quedó totalmente deshecha, totalmente destruido. En esta circunstancia él perdió su moto. No se extrañe si en medio de las tormentas de la vida, en medio de las tempestades, en medio de las pruebas de la vida, algo se pierde. No se preocupe. Pero eso que se pierde, en algún momento Dios permitirá que se recupere. Y ellos sencillamente también más adelante reciben un barco nuevo. O sea, recuperaron el barco y reciben un barco nuevo. Así de que no se preocupe, dice el apóstol Pablo, pero lo importante es que vamos a salvar la vida.
Y dice, ¿por qué? Porque esta noche ha estado conmigo. Miren, les estoy hablando, dice el apóstol Pablo, les hablo no de mi optimismo, no les hablo de mi experiencia, no les hablo de mi conocimiento, no les hablo de mi esperanza, no, les hablo de algo que es bien claro para mí. Anoche me visitó el ángel de Dios, anoche vino palabra de Dios, anoche vino un representante, vino un delegado de Dios, vino el ángel de Dios y me habló. Así de que lo que le estoy hablando viene directamente de Dios. Viene de su trono, viene de su gracia, viene de su presencia, viene del cielo. El ánimo que yo hoy tengo es de la palabra que Dios me trajo del cielo, que Dios me envió desde el cielo. Así de que no se preocupen. Yo no le estoy dando ánimo del gobierno de allá de Roma. No le estoy hablando. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no pueden hacer nada por nosotros. Por más que sea el imperio romano, el más grande del mundo en ese momento, no podía hacer nada por ellos. Por eso, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién soy y a quién sirvo? Y aquí aparece la primera característica de Pablo como apóstol y de un hombre que conquista tormentas. Pablo tenía claro quién era, o sea, tenía clara su identidad. Por eso dijo, ¿de quién soy? Y una de las cosas importantes que como cristianos debemos tener es clara nuestra identidad en Dios, nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios, somos cristianos, somos la grey del Señor, somos ovejas del Señor, somos pueblo redimido por Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos príncipes de Dios. Así nos declara la Biblia. Todo lo que la Biblia declara, por eso hay que creer que como pueblo de Dios declara la Biblia claramente lo que somos en Dios. El cristiano que enfrenta tormentas, el cristiano que vence tormentas, el cristiano que enfrenta y es conquistador de tormentas, de huracanes, aquel que vence las circunstancias más difíciles, es un cristiano que tiene clara su identidad. Sé quién soy, dice el apóstol Pablo. Está diciendo, sé quién soy. Y claro, todo el mundo tenemos una identidad dada por un registro civil, pero en este caso no estoy hablando de eso, estoy hablando de la identidad de hijos de Dios, de la identidad que Dios nos ha dado, de cómo somos vistos por Dios, de qué en el reino de Dios quiénes somos. Por eso es importante entender este principio. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Pablo dice, soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios, sea quien sirvo y sea para dónde voy. Importante tener claro, ¿sabe que una de las cosas que como hijos de Dios necesitamos afirmar nuestra identidad en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos circunstancias difíciles, dependiendo la identidad que usted tenga en Dios, de la identidad que usted tenga en Cristo, la identidad que usted tenga en la vida espiritual, así va a ser su fortaleza. Pablo decía, ustedes le sirven a Roma, ustedes son siervos de Roma, ustedes están bajo César. César es su señor, su jefe, su amo. Pero para mí, yo soy hijo de Dios. Mi amo, mi Señor, mi jefe es Dios directamente, el trono de Dios. De allá tengo delegación, de allá tengo identidad. Por eso es importante tener claro, la gente debe tener claro. En esta generación actual que se llama la generación X, es una generación sin identidad, una generación que no sabe para dónde va. Por eso es importante tener clara nuestra identidad y somos hijos de Dios. Téngalo claro, para enfrentar tormentas usted tiene que saber quién es usted como hijo de Dios. Tener clara su identidad. Pablo dijo, sé quién soy y para dónde voy. Por eso en estas circunstancias difíciles Pablo dice, sé quién soy. La pregunta es, ¿estás seguro de tu identidad en Cristo? ¿Estás seguro de quién eres tú en Cristo, en Dios? Sé que hay gente que vive atemorizada por lo que el diablo les puede hacer, por lo que el enemigo le puede hacer, por lo que los hombres le pueden hacer. Gente angustiada porque hay un brujo que le quiere hacer daño. Hay gente angustiada, hay gente aterrorizada por eso. Yo he conocido casos, circunstancias de que en pueblos donde hay brujos, donde estaba por ahí en el Perú, en pueblos donde se lo tienen tomado los brujos y la gente vive atemorizada, vive angustiada. Pero el Hijo de Dios no. ¿Por qué? Porque es Hijo de Dios. Y el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. El que está con nosotros es más poderoso, más grandioso, más glorioso y más poderoso que cualquier enemigo. Por eso dice la palabra, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque conmigo está Dios. La identidad, necesitamos que como iglesia afirmar nuestra identidad. Necesitamos como iglesia estar seguros de quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo en Romanos. Así de que le animo, Pablo tenía clara su identidad, sé quién soy. Y dice, y sé a quién sirvo. Habla de propósito. Pablo sabía que era un siervo de Dios, que estaba al servicio de Dios, que Dios era su jefe, su patrón, su Señor. Por lo tanto, su Señor, su patrón, sabía lo que iba a hacer, que Él tenía el control. Roma no podía hacer nada por ellos, porque aunque era el imperio más poderoso del mundo, no podía salvarlos.
En esa época era el imperio más grande del mundo, pero no podía salvar a Pablo, no podía salvar a los romanos. Ahí iban a morir todos. Pero Pablo dice, sé para dónde voy, sé a quién sirvo. ¿Sabe que una de las cosas en la vida importante es tener claro el propósito de nuestra vida? Hay mucha gente que no sabe para dónde va, que no sabe cuál es su destino en esta tierra, que no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Déjeme decirle, Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, para cada uno de los que me escuchan, para cada persona, para su iglesia, para su pueblo. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Dios es un Dios colectivo para un pueblo, pero también Dios es un Dios personal, que tiene una relación personal con cada uno. Y déjame decirte, Dios tiene un propósito para tu vida, aunque quizás no lo conozcas, aunque quizás no lo sepas, aunque quizás no lo has averiguado, no lo has preguntado. Déjame decirte, es tiempo de que conozcas el propósito de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Pablo decía, yo le sirvo a Dios, Él es mi jefe, y sé claramente el propósito de Dios, y sé que el propósito de Dios en mi vida aún no ha terminado. Por lo tanto, sé que este mar, sé que estas circunstancias, sé que esta tormenta, sé que este huracán, sé que no naufragaré, no moriré porque esto no se ha cumplido el propósito de Dios, porque aún mi propósito en Dios no ha terminado. Sigue adelante el propósito de Dios. Y no moriré hasta que Dios cumpla su propósito conmigo. Así de que este mar se puede levantar, así que esta tormenta se puede levantar todo lo que quiera, pero no me va a matar, no me va a destruir, no me va a ahogar, porque aún no he cumplido el propósito de Dios. Mi vida va a terminar hasta que se cumpla el propósito de Dios total. Así que Pablo está diciendo, sé a quién sirvo. Uno de los problemas del ser humano es la crisis de existencialismo. Hay gente que no sabe para qué vive. Y claro, que la persona no tiene claridad para qué vive o para qué vino a este mundo, sencillamente se aflige, pierde el rumbo, no sabe para dónde va. Así como dicen aquí en Chile, el que no sepa para dónde va, cualquier burro le sirve. Y sabe que es un dicho muy cierto. Pero lo importante es entender, todos en Dios tienen un propósito. Es cuestión de averiguarlo, es cuestión de buscarlo, es cuestión de preguntarle al hacedor, al dueño de nuestra vida. Es cuestión de decirle, Señor, muéstrame el propósito tuyo para mi vida. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué te sirvo? ¿Cuál es mi función en esta vida? Y Dios en su amor y su misericordia le va a mostrar el plan y el propósito. El primer propósito que tiene es salvarte. El segundo, que tú le sirvas en el área que te ponga a servir. Por eso hay gente que incluso hasta se suicida. Porque no entiende para qué está en este mundo. Porque no sabe para qué vino a este mundo. Porque busca y al final pierde el rumbo. Y eso es especialista, el enemigo, de truncar el propósito de Dios en la gente. Y algunos terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque no saben para qué vino esta vida. No saben cuál es el propósito. No saben para qué están en esta tierra. Y déjame decirte, todo ser humano en esta tierra viene a esta tierra de parte de Dios para cumplir el propósito de Dios. Y tiene un Dios, un propósito. No importa la situación que hayas nacido. Quizás de pronto hasta seas un hijo rechazado. Quizás seas producto de una violación, no sé. O quizás seas de alguna manera producto de accidente, cualquier cosa. Pero déjame decirte, si estás vivo, si naciste en esta tierra, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Es porque Dios tiene un plan con tu vida. No naciste por casualidad. No eres accidente de una noche de pasión. No, eres el propósito, el regalo de Dios, y la vida de Dios está en ti con un propósito definido. Así que te animo en esta hora en el nombre de Jesús. María, por ejemplo, la madre de Jesús, nunca entendía ni sabía para qué vino a esta tierra. Pero el propósito de Dios se cumplió. Fue traer al Salvador al mundo, en que se encarnara el Hijo de Dios en ella, en su vientre, para traer la salvación al mundo. Ella nunca imaginó que ese era el propósito. ¿Sabe que así? Hay veces no entendemos, pero Dios tiene planes con tu vida. Y Pablo dice, sé a quién sirvo. Y sigue diciendo, diciendo Pablo, no temas. El ángel le dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Tercero, Pablo sabía a dónde Dios lo llevaba. O sea, conocía la agenda de Dios. Pablo sabía la agenda de Dios. Pablo conocía el destino que Dios le tenía. ¿Y cuál es el destino? Ir a predicar a Roma, ir a predicar ante César, ir a predicar a los dignatarios, extender el reino de Dios
en Roma, fortalecer y edificar la iglesia de Dios en Roma. Por lo tanto, Pablo dice, si Dios me va a llevar a Roma y me prometió llevar a Roma, no importa lo que se oponga, no importa lo que venga, no importa los huracanes que se levanten, no importa la situación y tempestad que se levante, Dios finalmente me llevará a Roma, sea como sea, y así sea en una tabla, voy a llegar, y este mar no me va a ahogar, este mar no me va a hacer sucumbir ni a frustrar el propósito de Dios. Debe decirle, el propósito de Dios está por encima, el destino que Dios tiene para tu vida está por encima de cualquier tormenta, de cualquier pandemia, de cualquier enfermedad. Declara en esta hora, pase lo que pase, llegaré a mi destino, pase lo que pase, llegaré al propósito de Dios, pase lo que pase, Dios cumplirá su propósito en mí y me llevará donde Él me dijo que me va a llevar. Pablo tenía claro que iba para Roma y no importara lo que enfrentara en el camino, cualquier circunstancia, cualquier problema, iba a estar por encima de eso porque Dios iba a cumplir su palabra, porque Dios no cambia de planes. Un día Dios le dijo a Pablo que le iba a llevar y ese plan se mantenía hasta el final y Dios no iba a cambiar de planes por más que se enfrentara a huracanes. Y aunque ese huracán se levantó, lo que estaba era probando el corazón de Pablo, probando la fe y el carácter de Pablo para fortalecerlo más adelante y sacarlo en victoria en Roma. Por eso le animo en esta hora, no importa las circunstancias que estés enfrentando, no importa si estás enfermo, no importa si te ha afectado el virus, no importa si la pandemia ha tocado en tu casa, créale, no morirás sino que vivirás. Crea y confiesa y crea si aún no has cumplido el propósito de Dios. Si aún no ha terminado y no ha llegado al sitio que Dios te dijo, si aún la agenda de Dios no ha terminado de cumplirse, déjame decirle, no morirás sino que vivirás. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá la palabra que te dio, Dios cumplirá la palabra que un día te dijo proféticamente y podrás ver el cumplimiento de la palabra porque Dios no cambia de planes. En Él no hay sombra de variación, Él no cambia planes, Él no varía. Él lo que dice lo sostiene y se cumple hasta el final. Él no deja caer su palabra, Él no habla en vano. Cuando habla, lo habla con seguridad, con certeza y lo cumple hasta el final. Por eso Pablo decía, yo sé que Dios me va a llevar ante César. Y aún no he llegado a Roma, aún no veo las calles de Roma, aún no veo el palacio de Roma, aún no veo el coliseo romano, aún no. Por lo tanto, como no veo eso, no es ese mi final, no es este mi final. No he llegado hasta aquí, no voy a decir hasta aquí no he llegado. Llegaré el día que llegue a mi final, lo sabré, pero aún no es este el final. Por lo tanto, voy para adelante. Y dice así, antes comparezca antes, he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mira algo bueno. Dios iba a salvar en total 276 personas, como dice la palabra. 276 se salvaron en esa nave. Ahora, porque Dios iba a cumplir la palabra a Pablo, la promesa hecha a Pablo, los que iban con él, Dios se los concedía también que se salvaran. Sí que Pablo fue una bendición para otros. Pablo fue una bendición como hombre de Dios, fue una bendición para esas 275 personas aparte de él. Fue una bendición, fue el elemento que Dios usó para salvarlos. Fue el elemento, por eso todo hombre de Dios y toda mujer de Dios que anda en el propósito de Dios, que camina en el propósito de Dios, que anda en la agenda de Dios, que camina bajo el propósito y bajo la cobertura de Dios, va a ser un canal de bendición donde quiera que lo ponga, donde quiera que se encuentre va a ser un canal de bendición, donde quiera que lo lleve va a ser un canal de bendición y a través de ese hombre Dios va a salvar a muchos. Puede decirle, se lo ejemplifico de esta manera. Puede que tú, como hombre y mujer de Dios, vayas en un avión y quizás el avión falle por algún motivo mecánico o algún asunto atmosférico. Sin embargo, por salvarte a ti, Dios puede salvar el resto de personas que van en el avión. Y es así, incluso el hombre de Dios lleva un canal de bendición que incluso cuando va a comprar algo, y puede que no haya nadie comprando, pero llega el hombre de Dios y empieza a comprar y empieza a llenarse el negocio. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios sigue a los hombres y mujeres de Dios. Y Pablo dice, y aquí te he conseguido los que navegan contigo. O sea que por causa de Pablo, 275 personas Dios las salvó. Y el versículo 25, por tanto, varones, tened buen ánimo. Igual decirle, varones, les animo en el nombre de Jesús. Que por lo que Dios me ha dicho, así que el ánimo que Dios me dio se lo transmite a ustedes. Porque la seguridad que Dios me ha dado, quiero que ustedes la tengan. Créanle a Dios. Y dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. La tercera cosa, la cuarta cosa que Pablo aquí manifiesta como hombre conquistador de tormentas, era que tenía confianza en Dios. Dijimos, la primera es
tenía Pablo clara su identidad. Segundo, sabía bien claro su propósito en la vida. Tercero, tenía claro el destino, la agenda de Dios. Cuarto, tenía fe en Dios. Dices, yo confío en Dios. Mire, yo no estoy confiando en el optimismo, yo no estoy confiando en la experiencia, yo no estoy confiando ni siquiera en los capitanes, aunque tienen experiencia, pero ya la situación nos sobrepasó. Yo estoy confiando en lo que Dios me ha dicho. Y una de las cosas importantes, el hombre y la mujer de Dios, la mujer de fe, el hombre de Dios, la mujer de fe, cree en lo que Dios ha dicho, no en lo que los hombres dicen. Los hombres podemos pronosticar muchas cosas, los gobiernos pueden pronosticar muchas cosas del futuro. Algunos pronostican en este tiempo crisis con recesión económica mundial, muchos problemas, mucho caos. Pero yo confío en Dios, en sus promesas, que vendrán tiempos mejores, que este tiempo de tormenta pasará, que este tiempo de pandemia pasará, que se reactivará la economía, que volverá el tiempo del empleo, que volverán los países a poner en marcha su economía y que en no mucho largo tiempo volverá la bendición de Dios y habrá sanidad y habrá salud. Así que no se desanime, confiemos en Dios, no en lo que los hombres dicen, no en lo que los hombres vaticinan, no. Confiemos en que vienen tiempos mejores, que Dios quiere lo mejor para ti, que si tú te pones en las manos de Dios y confías en Él, habrá para ti un futuro mejor, habrá para ti una esperanza mejor. Y Pablo dice, yo confío en Dios. Qué bueno, qué afirmación tremenda. Yo confío en Dios. Y que así como me dijo será. ¿Por qué? Porque Él no habla por amar. Porque Dios no miente. Porque Dios cumple su palabra. Porque Dios cuando abre su boca la abre para cumplir lo que está diciendo. Así que yo confío en Dios. Que así como Él me dijo, así se hará. Porque si Dios lo dijo, así será. Porque si Dios lo dijo, así lo veré. Así que le animo en el nombre de Jesús. La cuarta característica de un hombre o una mujer que soporta tormentas es que confía en Dios, sin importar las circunstancias. Confía en lo que Dios le ha dicho, no lo que las circunstancias están diciendo, no lo que el problema está diciendo. Confía en que Dios cumplirá su palabra y pase lo que pase, vendrá su palabra a cumplirse en su tiempo. Por eso en el mismo está ahora en el nombre de Jesús, a que confíe en lo que Dios ha dicho. Confía en lo que Dios ha dicho de ti. Confía en lo que Dios sí dice de ti en su palabra. Confía en la palabra que te ha dado. Confía en la palabra profética. Confía en sus promesas. Confía en su gracia. Confía en su amor. Confía en su poder. No dudes de su palabra. No dudes de su propósito. No dudes de su amor sobre todo. Porque Él cumplirá su palabra. Confíe que como Él ha dicho de ti, conforme a lo que Él ha dicho, se cumplirá. Y dice la palabra, con todo esto es necesario, versículo 26, quedemos en alguna isla. Dice, y venía la 14ª noche, o sea que ya llevaban 14 noches. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Bueno, ya cerca de tierra, Pablo les dice, en el versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan. Al versículo 34 mejor lee. Por tanto, ruego que comáis. Y el versículo 33 dice así, cuando comenzó a amanecer, Pablo les exhortaba a todos que comiesen, diciendo, es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. 5 jornadas. Llevaban 14 días velando y en ayunas, soportando esa tormenta, soportando ese huracán. Y Pablo dice, por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, de Dios en presencia de todos, y partiendo el pan comenzó a comer. Imagínense un pan que lo tomó en Jope 14 días antes, en Creta, 14 días de navegación, un pan duro, quizá mohoso porque, en parte mohoso porque se ha mojado. Sin embargo, Pablo toma ese pan, levanta sus ojos al cielo y da gracias por el pan que se va a comer. ¿Sabe que esa actitud me pertenece? Una actitud de gratitud. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene un corazón agradecido sin importar las circunstancias. Y tiene una palabra de alabanza, de gratitud a Dios por lo que provee. Por eso el hombre de Dios no deja de ser adorador, no deja de ser agradecido con lo que Dios le da. Era un pan duro, sí. Un pan quizás mojado, que tuvo que quitarle el moho. Un pan de 14 días, imagina un pan de 14 días, duro. Sin embargo, lo parte y da gracias a Dios. La pregunta es, ¿cómo es tu corazón en medio de las circunstancias?
Él es agradecido con Dios con lo poco y por lo mucho. Quizás en estos tiempos de circunstancias económicas difíciles, quizás la comida no es un banquete. Quizás comemos cosas sencillas, algunos quizás un espagueti con un poquito de carne o de huevo. Pero tenemos el valor y la actitud de ser agradecidos con Dios a pesar de que lo que estamos viendo sobre la mesa no es mucho. Quizás en otras ocasiones hemos comido banquetes, parrilladas y hemos tenido mucha abundancia. En este momento quizás tenemos la suficiencia o incluso a veces un poco escaso. Sin embargo, no debemos perder esa actitud de ser agradecidos con Dios sin importar las circunstancias, sin importar si lo que está al frente para comer o para vestir sea abundante o sea escaso. Pero lo que sí sé es que hay que desarrollar ese corazón. Pablo tiene la capacidad de decirle gracias, Señor. Quizá para los hombres esto no representa mucho, pero para mí representa tu provisión. Por eso, Señor, te doy gracias, porque tú eres un Dios de provisión. Seamos agradecidos, desarrollemos en nuestra vida una actitud de gratitud a Dios. Desarrollemos en nuestra vida y a nuestros hijos, enseñémosles a ser agradecidos con Dios. Me entristece cuando de pronto los hijos a veces no agradecen quizá la sencilla comida porque no hubo sino huevo o arroz o una ensalada. Pero qué bueno es ser agradecidos con Dios, porque hay gente que no lo tiene. Por eso le animo en el nombre de Jesús. El hombre de Dios que vence tormentas es capaz de alabar a Dios, es capaz de glorificar a Dios, es capaz de decirle, Señor, gracias por esto que me estoy comiendo porque viene de ti. Gracias por tu provisión, gracias por tu bendición, gloria a tu nombre porque tú eres fiel en proveerme y sustentarme. Levanta su mano al cielo, levanta los ojos al cielo dando gratitud por un pan de 14 días. Por eso es importante entender. Seamos agradecidos con Dios. Porque Dios, el que agradece lo poco, merece lo mucho. Dios ve que el que agradece lo poco, le dice, este se merece enviarle lo mucho. Por eso desarrollemos una actitud. La gente que vence tormentas alaba a Dios y agradece a Dios sin importar las circunstancias. Es una persona agradecida sin importar las circunstancias. Pablo nos muestra una actitud de adorador, una actitud de un hombre de Dios que es capaz de agradecer eso pequeño, eso poco, pero que venía como provisión de Dios. Por eso le animo, si usted quiere vencer tormentas, alabe a Dios y agradezca a Dios, sin importar las circunstancias y sin importar que lo que está al frente para comer o para vestir no represente mucho. Y dice la palabra, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. La actitud de Pablo impregnó a los otros. Por eso la fe de un hombre de Dios, una mujer de Dios impregna. Por eso es importante mirar con quién andamos y con quién nos acercamos. Porque si es una persona de fe, nos transmite fe. Pero si es una persona negativa todo el tiempo, nos está transmitiendo duda, temor y angustia. Pero es una persona de fe, en las palabras expresa, en lo que dice, en el ánimo y la manifestación de sus actitudes, expresa ánimo, expresa fe, expresa esperanza. Y dice que ellos comieron, como vieron a Pablo comer, ellos también comieron. Dice, y éramos todas las personas de la nave, 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Qué importante es entender. 276 personas, 275 aparte de Pablo, se salvaron por un hombre de Dios. Y aquí vemos el caso. Un hombre de fe hace la diferencia. Una mujer de fe hace la diferencia en las circunstancias. Por eso le animo, usted padre de familia o madre de familia como cristiano, sea de fe, porque su fe va a determinar la bendición para los suyos. Porque la fe que usted tenga va a transmitirla a los demás. Deja un legado de fe, porque el legado de fe te dará la victoria. Para terminar, quiero resumir las 5 características de Pablo como conquistador de tormentas. Primero, Pablo tenía claro su identidad. Sabía quién era en Dios. Segundo, Pablo tenía su propósito en la vida. Tenía bien claro para qué lo llamó Dios. Para qué vino a esta tierra, para servir a Dios. El propósito de Dios estaba cumpliendo en Pablo. Tercero, Pablo sabía para dónde iba. Tenía claro el destino que Dios le había trazado. Tenía claro bien la agenda de Dios. Y tenía claro el destino final para el cual Dios lo tenía reservado. Cuarto, Pablo tenía una confianza en Dios inamovible sin importar las circunstancias.
Pablo creía en lo que Dios le había dicho. Pablo creía en su palabra, creía en sus promesas. Pablo tenía plena confianza de que Dios iba a cumplir su palabra, y que si Dios le había dicho, así se iba a cumplir, así era lo que iba a pasar, porque Dios lo dijo. Y quinto, Pablo era un adorador en cualquier circunstancia. En medio de la tormenta, en medio de la circunstancia difícil, tiene el valor de alabar a Dios y agradecer un pan viejo. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios, que era agradecido, un adorador. Por eso animo en el nombre de Jesús, que si estas 5 características están en ti, usted será un conquistador, un vencedor de tormentas, un conquistador de tormentas. Yo no sé qué circunstancia estás pasando en esta hora, no sé qué te está afligiendo, no sé qué estás pasando en estas circunstancias, pero lo que sí te digo, que es tiempo de que estas 5 características de un conquistador de tormentas estén en ti, y usted saldrá delante de tu tormenta. No importa que sea un huracán, no importa que sea un ciclón, no importa que sea una gran tempestad, una gran tormenta, usted saldrá delante en el nombre de Jesús, por su palabra, por lo que Dios ha dicho. Tenga clara su identidad, busque el propósito de Dios, tenga claro para dónde Dios te lleva, mantenga tu fe inamovible en lo que Dios ha dicho. Y quinto, adore en cualquier circunstancia, y usted será un vencedor, será un conquistador. Le animo en el nombre de Jesús en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de tus hijos que tienen la oportunidad de tener acceso a esta palabra, Dios. Bendícelos a través del canal, bendícelos a través de los medios, bendícelos a través de las redes sociales, bendícelos, Dios mío, del medio que tú uses. Fortalece sus vidas, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, mantén clara la identidad de tu pueblo, que tu pueblo tenga clara su identidad. ¿Quién es en Cristo? ¿Quién es en Dios? Que cada uno tenga claro el propósito tuyo, que tenga claro la agenda y el destino tuyo. Que su fe, aunque sea difícil en las circunstancias, no flaquee, Señor. Y sobre todo, que no dejemos de adorar en este tiempo difícil. Padre, cumple tu propósito con cada uno. Manifiesta tu gloria. Sana a aquel que esté enfermo, Dios mío. Dale paz a aquel que está atribulado. A aquel que está angustiado, dale tranquilidad, dale paz, dale esperanza a aquel que está angustiado por las circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús lo bendigo y proclamo tu bendición sobre su vida. Proclamo tu bendición sobre su casa. Proclamo sanidad sobre los que están enfermos. Proclamo libertad, inmunidad para aquellos que están en temor, Señor. Proclamo provisión, puertas abiertas, Señor. Proclamo oportunidades, Dios mío, para tus hijos. Proclamo emprendimiento, proclamo bendición, proclamo provisión milagrosa. Proclamo donde los cielos se abren para bendecir y proveer a tus hijos, Señor. Y aquel que está en soledad, en aflicción, Dios mío, dale paz y tranquilidad. Y al sentir tu presencia, Señor, cumple tu palabra en ellos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre bueno. Espíritu de Dios, consolador, visita a la familia, visita los hogares y trae consolación a las vidas en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que estás haciendo en cada vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, ha sido un gusto compartir este tiempo de meditación en la palabra, esperando que hoy la palabra de Dios cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Bendiciones a todos. Les amamos desde Santiago de Chile. Bendiciones a las naciones, a los hermanos en las naciones y a la iglesia en general, a los amigos que tienen oportunidad de ver este video y de vernos a través de las redes sociales y de los medios que Dios dispone. Recuerde que su canal La Puerta Abierta está para bendecir su vida y para transmitirle palabra de Dios. Su servidor Lyndon Rubiano les bendice en el nombre de Jesús, proclamando que las promesas de Dios son para ti y son para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que ánimo en las naciones y estaremos aquí en su canal La Puerta Abierta para una nueva palabra de bendición. Hasta la próxima y estamos en contacto. Bendiciones a cada uno de las naciones. Hasta pronto. Amén. Gloria a Dios.